Buenas noches, profesora. En esta ocasión voy a hablar de la reforma agraria. La reforma agraria fue promulgada el 9 de junio de 1979 por el general Juan Velasco Alvarado. Fue la culminación de un conjunto de cambios radicales que marcaron el final de la era oligárquica en el Perú. Fue implementada esta reforma el 24 de junio, la cual constituyó un acontecimiento importante para el campesinado peruano. La ley del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue la última de una de las series de leyes, decretos y proyectos, los cuales tenían por objeto eliminar a la clase terrateniente, costeña y serrana, también evitar cualquier insurgencia campesina, mejor la productividad de la agricultura que estaba en crisis bajo la administración del presidente Belaúnde. Esta fue sin duda una de las políticas más populares del gobierno revolucionario, generando cambios importantes, especialmente en términos del uso de la tierra, derechos de propiedad y tipo de asociaciones productivas. Ante toda esta situación surge la siguiente controversia. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista económico, político y social? Desde mi punto de vista, creo que la reforma agraria no fue beneficiosa, fue un completo fracaso. Aunque tenía muchos objetivos positivos, sus propuestas no fueron productivas y sin sentido, lo cual provocó retraso en el sector de la producción agraria. No se alcanzó lo que se esperaba. La reforma agraria se llevó a cabo durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado entre 1978 y 1975. Este ha sido un tema muy controversial por sus impactos políticos, económicos y sociales. Marcó el último episodio que se había dado a lo largo del siglo XX, el cual se debía a una transformación en la estructura económica social del campo. En el aspecto político se presentó un proyecto de democratizar la propiedad de la tierra, reduciendo el poder de las grandes latifundistas y fomentando la participación de de los campesinos en la toma de decisiones. En este sentido, se puede argumentar que contribuyó a una mayor equidad en la distribución del poder. Asimismo, se implementó de manera autoritaria y centralizada, con la expropiación de la tierra sin una compensación justa. Por otro lado, vemos el aspecto económico. Esta buscaba redistribuir la tierra de manera más equitativa, lo que podría haber mejorado las condiciones de vida de campesinos, estimulando la producción agrícola. Pero lo que se vio fue lo contrario. Se dio paso a la expropiación forzosa de tierra y falta de incentivos para la inversión privada en la agricultura, la escasez de alimentos, la nacionalización de las industrias conllevó a la desconfianza del empresario privado, lo que repercutió en fuga de capitales. También hubo caída de la inversión, disminución de la producción, aumento de la deuda externa, estancamiento económico debido a las políticas implementadas, afectando el nivel de vida de la población. Esto debido a la inoperancia de los nuevos administradores de las diversas empresas. Al Estado se le ocurrió la idea de manejar los precios de los bienes, por lo que se produjo distorsión de mercados, ya que la consecuencia fue la afectación de la economía. En el aspecto social, esta reforma favoreció a miles de campesinos a darles tierras que antes eran de los grandes hacendados. Esto mejoró las condiciones de vida de los campesinos y redujo la desigualdad. Pero las tierras no fueron suficientes para resolver los problemas estructurales como la caída en la producción agrícola y la escasez de alimentos, efecto a la población urbana. En general, pensaba que la reforma agraria era un gran aporte de su gobierno a la clase campesina. No había reforma urbana. El campesino ayudaría al proletariado con una mesa cómoda. Esta política diferenciada de precios arruinó al campo y evitó posibles efectos beneficiosos de la reforma agraria. El intercambio entre campo y ciudad siempre es desigual, pero en este caso se hizo abismal. Extendió la pobreza rural, problemas sociales se hicieron más agudos,
sobrevino una etapa de dificultades económicas, los supuestos beneficiarios estaban pobres y quisieron arreglárselas por sí mismos. Por ello, el campesinado rechazó el modelo asociativo implementado por la reforma de Velasco, el cual no había tratado autogestión ni prosperidad. A continuación voy a pasar a las conclusiones. Concluyo que la reforma agraria fue un completo fracaso, pues las medidas que tenía el gobierno velasquista tenían una base ideológica fuerte y perseguían la justicia social, pero en su implementación eran lo contrario. Su implementación dejó mucho que desear. La economía peruana quedó desprovista de incentivos para la inversión privada y sumida en una burocracia creciente, entraría en una fase de estancamiento. La crisis económica del Perú no solo fue un fenómeno financiero, el cual ocasionó esta reforma, sino también catalizador de problemas sociales y políticos que afectarían al país por décadas. Muchas gracias.